En San Miguel de Allende antiguamente, las mañanas empezaban temprano, mucho antes de que el sol iluminara las coloridas fachadas del centro histórico que los turistas fotografiaban. En los barrios periféricos, donde las calles eran estrechas y el asfalto terminaba abruptamente en tierra, la vida era diferente. Allí, nadie se despertaba con el despertador. Despertaban con el sonido de viejos autobuses que pasaban, los ladridos de los perros y los vendedores empujando sus carretas de tamales. Era allí que vivía Camila Ortega. La casa constaba de apenas 2 habitaciones y un pequeño patio trasero. La puerta de hierro no cerraba bien y la pintura azul claro llevaba años descascarándose. Aún así, todo estaba impecablemente limpio. La madre de Camila solía decir que la pobreza no era excusa para el descuido, y la niña había crecido escuchándolo casi como una oración diaria. Camila tenía 22 años y trabajaba como asistente de limpieza en el Hospital Comunitario de Santa Esperanza, un pequeño hospital público siempre abarrotado y casi siempre con pocos recursos. Ella no era enfermera, técnica ni médica. Era quien limpiaba las habitaciones después del alta de los pacientes, cambiaba las bolsas de basura y fregaba los pasillos cuando todos se iban. Solía despertarme a las 5 de la mañana, le preparaba café a su madre, le dejaba agua caliente a su hermano menor y salía antes de que anocheciera para tomar 2 autobuses al hospital. Su uniforme era sencillo, pantalones blancos desgastados y una camisa azul con el nombre del hospital bordado. Ella nunca se quejó, no porque no fuera difícil, lo fue, sino porque había aprendido desde pequeña que quejarse no cambiaba la realidad. Lo que cambiaba las cosas era la perseverancia. En el hospital, poca gente conocía su nombre completo. La mayoría solo lo llamaban Cami. ¿Puedes limpiar aquí? Cami. Alguien derramó un goteo intravenoso en el pasillo. Cami. La habitación 3 acaba de quedar disponible. Y ella se iba. Siempre. Lo que nadie vio fue que, durante los descansos, llevaba un cuaderno en la mochila. Mientras comía un sencillo sándwich en la terraza del hospital, estudiaba anatomía básica. Había comprado un libro usado en una librería de segunda mano cerca del mercado municipal. Camila quería ser enfermera. No fue un sueño de infancia. Fue casi una promesa silenciosa que se hizo a sí misma el día que su padre murió por falta de atención médica inmediata cuando ella tenía 15 años. Ella no le contó a casi nadie sobre esto, excepto una persona, Diego Valdés. Él no pertenecía al barrio. Camila lo conoció por casualidad cuando una anciana, su abuela, fue hospitalizada tras una caída. Diego aparecía todas las tardes después de la universidad. Era amable. Siempre agradecía a la gente y siempre preguntaba sus nombres, algo poco común entre los familiares de los pacientes. Gracias, Camila, decía siempre mientras ella ordenaba la habitación de su abuela. Al principio le pareció extraño. Los Valdés eran muy conocidos en la ciudad. Poseían tiendas, terrenos e incluso un hotel boutique en el centro histórico. Él estudiaba administración de empresas en la Universidad Privada de Querétaro y solo venía los fines de semana. Comenzaron hablando muy poco. Luego empezaron a hablar todo el tiempo. Primero, sobre la salud de la abuela. Luego sobre los libros. Luego sobre la vida. Diego no parecía notar la diferencia social entre ellos. Se sentó junto a ella en el patio exterior del hospital, sin importarle su sencillo uniforme ni que minutos antes hubiera tenido guantes de limpieza en la mano. A Camila le costó un tiempo confiar. La gente rica generalmente tenía educación, pero era distante. Diego no estaba distante. Él preguntó por sus estudios. Trajo copias de libros de texto básicos e incluso ayudó a explicarle matemáticas cuando intentó tomar el examen de técnico de enfermería. La relación no empezó de repente. Simplemente sucedió. Antes de que se dieran cuenta, ya se esperaban el uno al otro todos los días. Y, por primera vez en su vida, Camila imaginó algo diferente para su propio futuro. No riqueza, no es un lujo, solo estabilidad y alguien a tu lado. Meses después, Diego le pidió que fuera a visitar su casa. Ella dudó. No tengo la ropa adecuada para eso. Si lo haces, respondió, simplemente no te das cuenta. Ese fue el primer error. Porque esa noche Camila pisaría por primera vez un mundo donde no sería vista como una persona, sino como una posición social. Y nada volvería a ser igual después de eso. La casa de los Valdés se encontraba en una calle adoquinada cerca del centro histórico. Era una de esas calles que aparecían en las postales de San Miguel de Allende, siempre iluminada por farolas antiguas y con bugambilias que caían en cascada por las paredes. Camila nunca había estado allí antes. El autobús se detuvo a 2 cuadras porque no podía subir la cuesta. Terminó el trayecto a pie.
agarrando con fuerza una pequeña bolsa, como si fuera una forma de protección. Llevaba lo mejor que tenía: un sencillo vestido beige, planchado 2 veces por su madre, y zapatos planos que le había prestado su vecina. Ella se detuvo frente a la puerta. Alto, de hierro forjado, con intercomunicador al lado. Tomó 3 respiraciones profundas antes de apretar. ¿Sí? La voz femenina salió fría del dispositivo. Yo. Soy Camila, amiga de Diego. Silencio. Fueron solo 3 segundos, pero parecieron minutos. La puerta se abrió con un clic agudo. El jardín interior era más grande que toda la casa donde vivía. Había una fuente en el centro, plantas perfectamente podadas y luces amarillentas incrustadas en el suelo. Camila caminaba despacio, temerosa incluso de pisar mal. La puerta principal se abrió antes de que ella pudiera llamar. Diego sonrió inmediatamente cuando la vio. «¿Viniste?» Su sonrisa era genuina, aliviada, pero no fue él quien la congeló. Sus padres estaban detrás de él, don Ernesto Valdés y doña Mercedes. Se dio cuenta al instante. No hacían falta palabras. Fue una mirada, no era ira, fue una evaluación. Doña Mercedes miró primero el zapato, luego el vestido, luego las manos, finalmente la cara. «Buenas noches», dice Camila, o hace susurrando. La mujer respondió con un leve asentimiento, sin sonreír. «Adelante». La habitación parecía un museo. Cuadros antiguos, muebles de madera oscura, alfombras que temía ensuciar con solo respirar cerca. Camila mantenía las manos entrelazadas delante del cuerpo para evitar tocar nada. La cena comenzó en silencio. Entonces don Ernesto preguntó: «¿Entonces, trabajas en el hospital?» «Sí, señor». «¿Enfermero?» Ella dudó. «Todavía no. Soy asistente de limpieza». El ruido de los cubiertos cesó. No fue dramático. Fue peor. Él era discreto. Doña Mercedes apoyó lentamente el tenedor sobre el plato, como si algo hubiera confirmado una sospecha. Diego se dio cuenta. «Mamá», pero la madre no lo miró. Él solo miró a Camila. «Limpieza». No hubo gritos. Hubo un desprecio cortés. «Es un trabajo respetable», dijo Camila, reuniendo todo el coraje que tenía. La mujer inclinó ligeramente la cabeza. «Por supuesto, todos los trabajos son dignos». La siguiente pausa fue larga, pero algunos no están destinados a formar parte de la familia. Diego se levantó de su silla. «Mamá, ¿Ernesto sabías eso?» «Sabía que ella trabajaba en el hospital», respondió el padre con calma. «No que limpiaba baños». Camila permaneció inmóvil. Ella no lloró. Él no se levantó. Él no respondió. Fue allí donde comprendió algo que nunca antes había sentido. No había vergüenza en ser pobre. Era el sentimiento de ser considerado inferior. Doña Mercedes volvió a hablar. «Diego, estás en la universidad. Tu futuro incluye negocios, sociedad y relaciones importantes. Una esposa representa tu posición». «Esposa». La palabra quedó suspendida en el aire. Luego miró directamente a Camila por primera vez, sin ningún filtro social. «Puede que seas una buena persona, pero no perteneces a nuestro mundo». Diego tomó la mano de Camila. «La amo». La respuesta llegó inmediatamente. El amor no construye una reputación. Camila retiró su mano. No por rechazo, por lucidez. Ella se puso de pie. «Gracias por la cena». Su voz sonó tranquila, más tranquila de lo que se sentía. Diego intentó seguirle el ritmo. «Cami, espera». Ella se volvió hacia él por primera vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No tendrás que elegir. Ya he elegido». Ella sonrió, una sonrisa triste, pero demasiado madura para alguien que tenía 22 años. «No, Diego, todavía no lo entiendes. No quiero pasarme la vida intentando demostrar que merezco existir en una mesa donde ya han decidido que soy un error». Ella caminó hacia la puerta sola. Nadie la detuvo. Y esa noche, caminando de regreso por las frías calles de San Miguel, Camila lloró no porque había perdido a un novio, pero como perdió la única vez creyó que el esfuerzo podía borrar los orígenes de alguien. Cuando llegó a casa, su madre se dio cuenta inmediatamente. «¿Qué pasó?» Camila tardó unos segundos en responder. Luego dijo algo que cambiaría toda su vida. «Mamá, ya no voy a intentar ser simplemente enfermera». La madre frunció el ceño. «Entonces», Camila se secó las lágrimas. «Voy a enviarlos a ese hospital». Ella no durmió esa noche. Él estudió, y por primera vez, no fue un sueño, fue un gol. Los meses siguientes fueron los más duros de la vida de Camila.
No le contó a nadie en el hospital lo que había sucedido exactamente en casa de los Valdés. A todos. Solo les dijo que la relación había terminado. Quienes la conocían bien notaron algo diferente. Se había vuelto más tranquila, pero también más decidida. Antes, Camila estudiaba siempre que podía. Ahora, él siempre estaba estudiando. Empezó a despertarse a las 4 de la mañana. El primer autobús seguía casi vacío, con trabajadores somnolientos y luces interiores parpadeantes. Aprovechó el trayecto para revisar notas sujetas con clips, iluminadas por la tenue luz de su celular. En el hospital, continuó limpiando habitaciones, recogiendo desechos hospitalarios y fregando pasillos. Pero comenzó a observar. Observé cómo las enfermeras organizaban los registros médicos, cómo midieron la presión, cómo hablaban con pacientes mayores que tenían más miedo que dolor. El médico de guardia, el doctor Navarro, fue el primero en notarlo. Varias veces la sorprendió observando un procedimiento desde lejos, parada junto a la puerta, tratando de no estorbar. ¿Quieres aprender, no? Camila se sonrojó. Disculpe, doctor. Estaba esperando que la habitación estuviera disponible. Él no le creyó, pero no la reprendió. Días después, dejó un viejo libro en la mesa de la cocina. Fundamentos de enfermería. Tómalo, dijo sin mirarla, pero no derrames desinfectante encima. Ella fue la primera persona fuera de la familia que le creyó sin pedirle explicaciones. Camila comenzó a estudiar durante los descansos, después de sus turnos y, a menudo, en secreto dentro del almacén vacío cuando el hospital estaba más tranquilo por la noche. El hermano menor se quejó. «Ya no duermes». «Duermo cuando puedo», respondió ella sonriendo. Ella volvió a rendir el examen para el curso técnico. Esta vez funcionó. El problema no fue la prueba. Era el dinero. La matrícula costó más de 3 meses de su salario. Camila no dijo nada en casa. Sabía que su madre intentaría vender el refrigerador o pedir un préstamo. No quería eso. A la mañana siguiente, pidió hablar con la administradora del hospital, la señora Robles. La mujer era conocida por ser práctica y directa. «¿Necesito un adelanto de sueldo?», preguntó sin rodeos. «No», respondió Camila. «Yo quería trabajar más horas. Ya trabaja 6 días a la semana. Puedo cubrir turnos de noche, fines de semana, días festivos. Lo que surja». El administrador observó a aquella joven delgada, de porte tímido, hablando con una determinación inusual. «¿Por qué?». Camila dudó solo un segundo. «Estudiar enfermería». Por primera vez, la señora Robles sonrió de verdad. «Eres la primera persona que me pide más trabajo como si fuera una oportunidad». Esa semana, Camila comenzó a trabajar casi sin días libres. Dormí 4 horas cada noche. Ella perdió peso. Sus manos se volvieron aún más ásperas por los químicos. Tenía los ojos constantemente cansados, pero no se quejaba. Algo la estaba moviendo ahora. No se trataba de demostrar nada a la familia Valdés. Se trataba de demostrarse a sí misma que su vida no terminaría en esa cena. Mientras tanto, a Diego tampoco le iba bien. Intentó encontrarla muchas veces. Fue al hospital 2 veces, pero siempre preguntaba por ella en el peor momento. Cuando por fin la vio caminando por el pasillo empujando un carrito de limpieza, se le encogió el corazón. Mezquita, ella se detuvo. Se giró lentamente. No había ira en sus ojos. Había distancia. «Hola, Diego. ¿Podemos hablar?». Ella miró el reloj de pared. «Tengo 5 minutos». Se sentaron en el banco exterior del hospital, el mismo donde, meses antes, se habían reído mientras hablaban de libros. Ahora había silencio. «Tuve una pelea con mis padres», dijo. Ella no respondió. «Dije que me iba a ir de casa». «¿Y se fue?». Él dudó. «Todavía no. Estoy terminando la universidad». Camila asintió lentamente. «Me lo imaginé. Te amo». Ella respiró profundamente. «Yo creo». Diego le tomó las manos. «Entonces, ¿por qué te vas?». Fue allí donde Camila pronunció la frase más honesta de su vida. «Porque todavía tienes que elegir entre mí y el mundo en el que naciste, y no quiero ser la prueba de tu coraje». Él permaneció en silencio. Ella continuó. «Cuando ya no dependas de su aprobación, quizá podamos volver a hablar. Pero hoy, no puedo vivir pidiendo permiso para estar a tu lado». Ella se puso de pie. «Estoy apoyándote, Diego. De verdad. ¿Y nosotros qué?». Ella dio una pequeña sonrisa triste. «Quizás un día la vida nos vuelva a unir, pero como iguales». Camila entró al hospital sin mirar atrás. Diego permaneció sentado en el banquillo un buen rato, dándose cuenta de que por primera vez ni el dinero,
ni el apellido, ni el futuro planificado podían solucionar esto. La había perdido, no por falta de amor, pero por falta de coraje en el momento adecuado. Los años comenzaron a pasar, lentamente al principio, entonces rápidamente. Camila completó el curso técnico. Luego presentó el examen de ingreso a enfermería en una universidad pública de Querétaro. Sucedió. Viajó diariamente durante casi 2 años, durmiendo en autobuses, estudiando entre turnos y exámenes. La madre guardaba cada boletín de calificaciones como si fuera un trofeo. Cuando se graduó como enfermera, todo el hospital lo supo. Los médicos la abrazaron. Los pacientes trajeron flores sencillas. El doctor Navarro, visiblemente conmovido, dijo: «Lo supe el día que miraste a través de la puerta». Pero Camila no se detuvo. Realizó una especialización en gestión hospitalaria, luego una beca parcial en administración de salud pública. La chica que limpiaba los pasillos empezó a organizar horarios, reducir el desperdicio y mejorar el servicio. El pequeño hospital, antes desorganizado, empezó a funcionar mejor. 5 años después, la señora Robles se jubiló. El gobierno de la ciudad necesitaba a alguien que conociera el hospital al dedillo, alguien respetado por los médicos y por los pacientes. El nombre elegido fue casi unánime: Camila Ortega. El día que recibió la llave de la oficina del director, entró sola. Se sentó en la silla. Miró a su alrededor. Era el mismo edificio, los mismos pasillos, el mismo olor a desinfectante, pero no era la misma vida. Ella no pensó en la venganza, solo pensó en una cosa: ahora nadie aquí será tratado como invisible. Sin saber, años después, la vida traería a esa habitación a personas que alguna vez dijeron que esa habitación no pertenecía a su mundo. Y esta vez, la necesitarían. El tiempo no solo ha transformado la vida de Camila, transformó la ciudad. San Miguel de Allende creció rápidamente. Surgieron nuevos restaurantes en el centro histórico, se multiplicaron los hoteles boutique y los turistas extranjeros comenzaron a comprar casas antiguas a precios que los residentes locales jamás podrían pagar. La apariencia de la ciudad mejoró, pero fuera de las zonas fotografiadas, la desigualdad se hizo aún más evidente. El Hospital Comunitario de Santa Esperanza, a pesar de su pequeño tamaño, se volvió indispensable. Era el único servicio de salud pública accesible para miles de personas de la región. Y ahora estaba siendo dirigido por alguien que sabía exactamente el peso de no tener elección. Camila no cambió su rutina por el trabajo. Siguió llegando temprano. No llevaba ropa cara ni joyas llamativas. Llevaba una bata sencilla, el pelo recogido y una etiqueta con su nombre que decía: Directora Administrativa, Licenciado Camila Ortega. Al principio los empleados lo encontraron extraño. Los directores anteriores trabajaron en oficinas. Camila se quedó en los pasillos. Saludaba a los pacientes por su nombre. Hablaba con familiares angustiados. Se sentaba junto a ancianos que estaban solos. A menudo ayudaba a empujar camillas cuando el personal estaba desbordado. Algunos médicos de fuera de la zona se mostraron desconfiados. Ella era señora de la limpieza aquí, comentó un nuevo cirujano, sin saber que una enfermera estaba escuchando. La respuesta fue breve: por eso el hospital está funcionando ahora. Reorganizó las compras, eliminó contratos sobrevalorados, agilizó la selección y consiguió donaciones de equipos. No fue fácil. Hubo resistencia, presión política e incluso amenazas veladas de proveedores que perdieron privilegios. Pero Camila no se dio por vencida. Recordaba perfectamente el día que su padre murió mientras esperaba tratamiento, y cada decisión que ella tomó estuvo guiada silenciosamente por eso. En la misma ciudad, la familia Valdés ya no vivía la cima de su fortuna de años atrás. El hotel boutique aún existía, pero la competencia extranjera era feroz. Inversiones mal planificadas y antiguas deudas comenzaron a resurgir. Don Ernesto, el padre de Diego, envejeció más rápido de lo esperado. Nunca le faltó orgullo, previsión financiera. A veces, Diego, ahora licenciado en Administración de Empresas, trabajaba en la empresa familiar. Intentó modernizar procesos, reducir gastos y renegociar préstamos. No siempre lo escuchaban. Había madurado. La cómoda juventud había sido reemplazada por una preocupación constante. Y había algo que nunca desapareció del todo: el peso de la elección que no había tenido el coraje de hacer años antes. Hacía mucho tiempo que no sabía nada de Camila. A veces pasaba por casualidad por el hospital. Echaba un vistazo rápido al edificio y seguía conduciendo, como quien evita abrir una puerta que teme que esté cerrada para siempre.
El cambio ocurrió un día cualquiera. Don Ernesto sufrió una grave caída en el hotel. Al principio, el impacto pareció leve, pero horas después experimentó un intenso dolor en el pecho y dificultad para respirar. Su familia intentó trasladarlo a un hospital privado en Querétaro. No hubo tiempo, necesitaban atención inmediata. La ambulancia más cercana lo trasladó al Hospital Comunitario de Santa Esperanza, el mismo hospital que, años atrás, dijo que no era lugar para su familia. Cuando llegaron, la sala de urgencias estaba llena. Trabajadores agrícolas, un niño con fiebre alta, una mujer con dificultad respiratoria. Para su esposa, todo parecía un caos. «Hay que verlo ya», exigió doña Mercedes, nerviosa. «No puede esperar». La enfermera respondió con calma. «Todos aquí lo necesitan, señora. Ya nos estamos encargando de ello». Diego se aferró a la camilla, angustiado. El médico de guardia evaluó rápidamente la situación y ordenó pruebas urgentes. La condición era grave: neumotórax y complicaciones cardíacas. «Necesitamos estabilizarla de inmediato», dijo el médico. «Llame a la administración para que autoricen el uso del quirófano». Minutos después, pasos firmes resonaron en el pasillo. Camila entró. Llevaba una bata blanca impecable, portapapeles en mano y una expresión concentrada. Se acercó primero al equipo médico, revisando exámenes y haciendo preguntas técnicas, sin fijarse aún en quien la rodeaba. «Autorizado», dijo. «Preparar la sala 2, asumo la responsabilidad administrativa». Entonces levantó los ojos, y él vio. Diego. El tiempo pareció detenerse por un instante, demasiado corto para expresarlo con palabras, pero lo suficientemente largo para reconocer todo lo que allí había existido. Él también la reconoció inmediatamente. Ella ya no era la joven con el uniforme desgastado y guantes de limpieza en la mano. Era una mujer segura de sí misma, de postura firme y mirada tranquila. Y la insignia, director. Doña Mercedes también lo notó. Su rostro perdió su color. Camila no mostró sorpresa ni excesiva emoción. Se acercó a él con profesionalismo. «Será operado ahora. El equipo está listo». La mujer intentó decir algo, pero no le salieron las palabras. Años atrás, en ese comedor, ella había definido quién era Camila. Ahora, dependía de ella. Diego parecía incapaz de apartar la mirada. Fue todo lo que logró decir. Camila mantuvo la voz tranquila. «Aquí, soy responsable de garantizar que todos reciban atención médica. Su padre será tratado como cualquier otro paciente, con prioridad médica y dignidad». No había ninguna ironía. No hubo venganza. Y ese fue el factor más importante. La cirugía duró horas. Camila permaneció en el hospital todo el tiempo, revisando informes, autorizando medicamentos y asegurándose de que no faltara nada. No regresó a casa esa noche. Al amanecer, el médico salió del quirófano. «Logramos estabilizarlo. Sobrevivirá». Doña Mercedes lloró. Cuando se dio la vuelta, encontró a Camila todavía allí, cansada pero alerta. La mujer se acercó lentamente. Por primera vez, no había arrogancia en su comportamiento. «Gracias». La palabra salió difícil. Camila simplemente asintió. Tuvo suerte de llegar a tiempo. La respuesta fue sencilla, pero para aquellos que recordaban todo lo que se había dicho años antes, significó mucho más. Diego fue el último que quedó. Esperó a que el pasillo se vaciara. Él se acercó. «¿Lo hiciste?» Ella sonrió levemente. «Trabajé muy duro». Silencio. «He estado pensando en ti todos estos años», confesó. Camila no miró hacia otro lado. «Yo también lo pensé, pero no de la misma manera». Él entendió. Ya no era la misma historia. Ya no eran las mismas personas. La vida había continuado. Y ahora, por primera vez, Diego se dio cuenta de algo que nunca había sentido cuando era joven. No era orgullo. Fue por respeto. Porque la mujer que tenía delante ya no necesitaba ser aceptada por nadie. Ella misma había construido el lugar. E irónicamente, el destino hizo que este fuera exactamente el lugar de que un día intentaron excluirla. La recuperación de don Ernesto fue lenta. Los primeros días fueron críticos, y la familia Valdés permaneció casi permanentemente hospitalizada. Por primera vez en décadas, tuvieron que vivir la rutina habitual de cualquier familia que depende del sistema público. Sillas incómodas, café de máquina, noches de insomnio y la constante incertidumbre de los informes médicos. Para doña Mercedes, eso fue más difícil que cualquier enfermedad. Observó la actividad del hospital durante todo el día.
Vio a trabajadores esperando horas para sus citas, madres con niños con fiebre en brazos, ancianos que llegaban solos, apoyados en bastones desgastados. Y también vio algo que nunca imaginó, la dedicación del personal. Y siempre estaba Camila en algún lugar del pasillo. No actuaba como una figura de autoridad distante. Hablaba con los pacientes, explicaba procedimientos a familiares sencillos que no entendían términos médicos y tranquilizaba a personas desesperadas. Conocía nombres, historias y dificultades. No estaba actuando. Fue natural. En una tarde tranquila, doña Mercedes la observó ayudar a una mujer analfabeta a llenar formularios. Camila no mostró prisa ni impaciencia. Se sentó a su lado, leyó cada línea en voz baja y solo se levantó cuando estuvo segura de que la mujer estaba tranquila. Ese simple gesto la afectó más que cualquier discurso. El recuerdo regresó de golpe. El comedor, la vajilla cara, la fría decisión. Por primera vez, la mujer se dio cuenta de que no había protegido a su hijo. Fue limitado. Diego empezó a llegar cada día más temprano. No solo para ver a su padre. Caminó por los pasillos y notó detalles que antes habría ignorado. La estructura sencilla, el trabajo duro de los empleados, sobre todo, el liderazgo silencioso de Camila. Ella no gritó órdenes. La gente la respetaba. Una doctora joven le pidió su opinión sobre un caso. Una enfermera mayor confió en ella para resolver un problema administrativo. Un paciente le tomó la mano al ser dado de alta. Vio algo que nunca había presenciado en su propio negocio familiar. Autoridad sin miedo. Una mañana, la encontró sola en el patio interior, justo donde solían conversar durante el almuerzo años atrás. La mesa seguía allí, solo que más desgastada. Camila estaba tomando café de un vaso de plástico mientras revisaba documentos. Se acercó lentamente. «Todavía te quedas aquí». Ella levantó la mirada y respiró profundamente, pero no parecía incómoda. Es el único lugar del hospital donde puedes pensar sin ruido. Él se sentó frente a ella. El silencio no era tan pesado como antes. Era diferente, maduro. «No tuve coraje en aquel entonces», dijo finalmente. Camila no respondió de inmediato. Cerró la carpeta con calma. «Lo sé. Debería haber confrontado a mi familia». Ella lo miró sin enojo. «Diego, no necesitaba que confrontaras a tu familia. Necesitaba que eligieras». Las palabras fueron dichas con suavidad, pero eran más poderosas que cualquier acusación. Bajó la mirada. «Elegí el camino más fácil». «No», respondió ella, «elegiste el camino más seguro, para ti». Eso dolió más que un grito. Él trató de sonreír. «Has cambiado mucho». Ella también sonrió, pero había una serenidad allí. «Crecí. La vida lo exigió». Dudó antes de preguntar. «¿Estás viendo a alguien?» Camila pensó por unos segundos. «No, mi vida giró en torno a trabajo durante mucho tiempo. Y cuando por fin tuve tiempo, me di cuenta de que primero necesitaba estar bien conmigo misma». No había ninguna expectativa respecto a la respuesta. Ni siquiera una invitación. Ni siquiera la distancia. Eso es simplemente cierto. Días después, don Ernesto respiraba mejor y podía incorporarse. Pidió hablar con el director del hospital. Cuando Camila entró en la habitación, tardó unos segundos en reconocerla por completo. El recuerdo era nítido, la joven tímida en la puerta de su casa. Ahora ella era una persona diferente. «Me salvaste la vida», dijo, con la voz aún débil. Camila mantuvo una actitud profesional. El equipo salvó el día. «Acabo de conseguir los recursos». La observó durante un largo momento. «Me equivoqué acerca de ti». No había ninguna justificación. No había ninguna excusa elaborada. Solo reconocimiento. Camila no se esperaba eso. Se quedó callada. «Juzgué tu valor por tu profesión, y hoy mi vida depende precisamente de dónde trabajaste». Ella respondió con calma. Nadie se define únicamente por su profesión en el momento en que lo conoce. Don Ernesto asintió, visiblemente conmovido. «Mi hijo perdió algo importante ese día, y fui yo quien le hizo creer que perder era lo correcto». Por primera vez, Camila no pudo mantener una neutralidad completa, pero tampoco había resentimiento. Había algo aún más raro, el cierre. Cuando don Ernesto recibió el alta hospitalaria, toda la familia agradeció al personal. Doña Mercedes abrazó a Camila, un gesto que, años antes, habría sido impensable. «Te has vuelto mucho más grande de lo que esperábamos», dijo. Camila simplemente respondió. «Solo tuve oportunidades que luché por crear». Diego volvió a ser el último. «No espero que el pasado cambie», dijo, «pero al menos me gustaría poder empezar de nuevo,
como dos personas que se respetan. Camila miró hacia el hospital que estaba detrás de ella y luego a él. Hoy en día, eso es exactamente lo que somos. Él entendió. No fue una promesa, pero tampoco fue una despedida. A veces la vida no devuelve lo perdido. Ella ofrece algo diferente. Y en ese momento, por primera vez, ninguno de los dos se sintió avergonzado de su propia historia, porque ahora ya no estaba definida por la diferencia social. Fue definido por quien cada persona eligió convertirse. Después del alta de don Ernesto, la rutina hospitalaria volvió a la normalidad. Pero algo había cambiado silenciosamente dentro de todos los involucrados. La familia Valdés abandonó el edificio llevándose consigo algo más que informes médicos. Trajo conciencia. En los días siguientes, Diego siguió acudiendo al hospital varias veces sin necesidad médica. Al principio, se dijo que solo era para entregar documentos, agradecer de nuevo al personal o revisar el tratamiento de fisioterapia de su padre. Pero en el fondo, sabía que buscaba algo más. Comprender en quién se había convertido Camila, y quizás comprender quién podría haber sido él mismo. Ella no hizo las cosas ni fáciles ni difíciles. Él simplemente lo trató con naturalidad. Y eso le desconcertó más que el rechazo. Camila no mostró resentimiento, pero tampoco mostró expectativas. Charlaba unos minutos, preguntaba por la recuperación de don Ernesto, comentaba las mejoras en el hospital y luego regresaba rápidamente al trabajo. Nunca prolongó la reunión, porque para ella la vida ya no estaba suspendida, esperando la decisión de alguien. Finalmente ella tenía control sobre su propio destino. Unas semanas después, Diego llegó a una hora inusual. Temprano en la mañana, el hospital aún estaba menos concurrido. Encontró a Camila en el estacionamiento, bajando del sencillo auto que aún conducía. «Sigues llegando antes que todos los demás», comentó. Ella sonrió. El hospital realmente comienza a funcionar incluso antes de abrir las puertas. Él respiró profundamente. Renuncié al negocio familiar. Ella se sorprendió. Ese hotel no estaba funcionando, pero no era solo eso. Me di cuenta de que había pasado años viviendo con una expectativa que nunca elegí realmente. Ella escuchó sin interrumpir. Estoy abriendo una pequeña consultoría administrativa para pequeñas clínicas y negocios locales. Lugares que necesitan urgentemente poner en orden sus finanzas para evitar el cierre. Por unos segundos, Camila no respondió. Esto se parece más a ti que al hotel, dijo finalmente. Él se rió suavemente. Yo también lo creo. Solo que me llevó años darme cuenta. Hubo un silencio confortable. Luego continuó. No vine aquí a pedirte que volvieras conmigo. Sé que no funciona así. Solo quería saber si podríamos reencontrarnos. Sin pasado, sin viejas promesas. Solo dos personas que han madurado. Camila se quedó pensativa. Ya no sentía el corazón latir con tanta fuerza como antes. Ya no era la joven que esperaba ser elegida. Pero tampoco tenía miedo. Lo que sentía era tranquilidad. Ahora no necesito que nadie me dé un lugar en la vida, dijo, porque ya tengo el mío. Él asintió. Lo sé. Ella continuó. Precisamente por eso, quizá ahora sea posible. No fue un reinicio inmediato. Comenzaron lentamente. Paseos dominicales por la plaza principal. Conversaciones largas y pausadas. Sin promesas apresuradas, sin secretos y, sobre todo, sin desigualdad silenciosa entre ellos. Diego nunca volvió a intentar ocultarlo, y Camila nunca más se sintió inferior a su lado. Meses después, el hospital recibió una nueva ala financiada por un proyecto municipal. Camila participó en la inauguración sin grandes discursos. Prefirió presentar al equipo, enfermeras, técnicos, personal de limpieza y médicos. Al final de la ceremonia, un periodista local preguntó, ¿cuál considera su mayor logro como director? Camila pensó unos segundos antes de responder. Hacer que cada persona que entre aquí se sienta tratada como un ser humano, no como una condición financiera. Ella miró discretamente hacia el pasillo. Una nueva auxiliar de limpieza pasaba con un carrito lleno de suministros. Nerviosa, intentando aprenderlo todo en su primer día. Camila se acercó a ella. ¿Cómo te llamas? Elena, señora. Camila sonrió suavemente. Bienvenida, Elena. Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar. La joven pareció sorprendida. ¿El director? No, respondió Camila, alguien que empezó exactamente donde tú estás. Diego observaba desde lejos, y en ese momento comprendió algo que nunca había entendido en su juventud. El valor de una persona no aumenta cuando asciende socialmente. Él siempre ha existido,
Solo hace falta que alguien tenga el coraje de verlo. Años antes, su familia había creído que estaban protegiendo a su hijo al impedir ese matrimonio. En realidad, les impedían reconocer la grandeza de alguien. Ahora, toda la ciudad lo sabía. E irónicamente, el hospital a que una vez dijeron que nunca pertenecería se había convertido en el lugar donde todos confiaban sus vidas. No fue venganza, fue una consecuencia. Camila no ganó porque se hizo rica. Ella ganó porque nunca dejó que la humillación definiera quién sería. Y finalmente, su historia ya no trataba sobre diferencias sociales. Fue una cuestión de elección.